¿Alguna pregunta, duda? Tengo muchas preguntas. Sí, yo quería hacerle una pregunta al doctor Moreno. Aquí. En caso de un paciente con melanoma grueso y metástasis en tránsito, en ese caso, ¿te plantearías hacer biopsia de ganglio centinela? No, esto es una pregunta que no siempre nos hacemos, pero una vez que ya hay tránsito, ni hacemos ampliación ni hacemos ganglio centinela en general. Ya hay una invasión, una enfermedad intralinfática que ahí sí que hay que esperar y ver, tratar el tránsito de la manera que se pueda. Si es resecable, resecando, aunque sabemos que a las pocas semanas habrán nuevos tránsitos, o ya directamente plantear algún tratamiento sistémico. Y esperar a ver que efectivamente, como digo, es cuestión de tiempo que llegue la enfermedad a los ganglios, en ese caso pues ya plantear tratamiento, pero no lo hacemos. Vale, perfecto, muchas gracias. Yo quería preguntar, antes de escucharte, Rafa, a raíz de esto, yo quería preguntaros, los pacientes, ¿cómo lo abordáis ahora? Porque existiendo la adyuvancia en estadios 2, ¿no? ¿Habláis con los pacientes? ¿Algunos de vuestros pacientes deciden no hacer ganglio centinela a partir de y deciden hacer adyuvancia? ¿Cuál es vuestra experiencia, ¿no? Efectivamente, se ha convertido en la consulta, que era una consulta básica y sencilla de explicarle al paciente que había que hacer ganglio centinela, en una de las consultas que más tiempo, eso lo puede decir tanto la doctora Fernández como la doctora Fernández Orlán, es una consulta bastante larga, ¿no?, en la que se manejan porcentajes de probabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, esto surgió sobre todo cuando apareció la adyuvancia para el melanoma grueso, que dijimos, bueno, ¿para qué hacerlo, no? Si ya efectivamente podemos hacer adyuvancia. Pero bueno, lo que hemos hablado, y estamos hablando del paciente con más riesgo, hasta un 40-50% de ganglio centinela positivo, o sea, de metástasis microscópica. A mí sí me parece apasionante los resultados estos de neoadyuvancia antes en los estadios 2B, 2C, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues explicándole. Nosotros publicamos hace poco en la Europea un comentario que tampoco tiene mucho más mérito en cuanto a si deberíamos dejar de hacer el ganglio centinela en estadio 2B, 2C, y pensábamos que era pronto dejar de hacerlo precisamente en ese escenario con el mayor riesgo de metástasis ganglionar, y que además la intervención combinada ganglio centinela inmunoterapia pues daba los mejores resultados que podíamos ofrecer a estos pacientes. Por lo tanto, tenemos muchas dudas. Los pacientes con melanoma fino, entre comillas, el primer umbral, el primer escalón para indicar ganglio centinela, aunque efectivamente estos son los que más se pueden beneficiar desde el punto de vista terapéutico, pero lo único que podemos hacer es con el paciente hablar de porcentaje y sobre todo también entra si el paciente no va a hacer inmunoterapia, porque también se le explica, es que no es solo explicarle ganglio centinela, es explicarle para qué sirve, y si sale positivo usted va a querer hacerse inmunoterapia. Claro, es todo combinado, ¿no? Nosotros también estamos en esta misma situación y muchas veces el paciente decide no hacer centinela y hacer la inmunoterapia, ¿no? Pero es que además tienes unos test de expresión génica que te pueden ayudar a discriminar en un 2B y un 2C el riesgo de tener un ganglio centinela mejor que una JCC, ¿eh? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no hay blancos y negros. Por ejemplo, no es lo mismo un melanoma acral, claro, cuidado, claro, que un melanoma de extensión superficial en el tronco, en la piel fotoexpuesta. Y esto lo sabemos, pero se meten todos en el mismo grupo, ¿eh? Después, cuando tú ves los números te das cuenta. Con lo cual hay que tener consideraciones adicionales, ¿no?, en cada caso. Bueno, lo primero, daros las gracias porque yo creo que las charlas han sido magníficas. Creo que afortunadamente tenemos la posibilidad de muchas de estas charlas verlas luego, porque están grabadas y vale la pena incluso repasar el contenido. Yo creo que nos movemos, una pregunta mía era la que acabas de hacer tú, Josep. Nos movemos en un escenario donde la neoadyuvancia, yo creo que con lo que ha contado Blanca, tiene unas ventajas muy evidentes, y también lo ha contado David, incluso seleccionando a pacientes que con firma interferón gamma, carga mutacional, sabes que van a responder muy bien, y a lo mejor, como luego contaré en novedades, los que sabes que no tienen esa firma tan buena, a lo mejor los puedes potenciar con un protocolo de neoadyuvancia que sea incluso, digamos, plus, con varios fármacos que potencien la respuesta inmune, y a lo mejor vamos hacia ahí en el futuro a personalizar la neoadyuvancia. Pero si nos encontramos ahora y viramos hacia lo que has contado tú, Josep, mi pregunta sería un poco lo mismo que tú le acabas de decir respecto al ganglio centinela, que yo, y también te digo a ti, David, el ganglio centinela en algunos casos sigue para nosotros siendo pues altamente conflictivo, y me pongo en el caso de un paciente mayor de 80 años con un lentigo maligno en la cara,
hematoma maligno melanoma, perdón, en la cara con 1 milímetro, 1,2 milímetros de grueso, ¿realmente vale la pena hacerle gangliocentinela a este señor? Ayer nos contaron una serie del IVO que muy pocos de ellos habían tenido un gangliocentinela positivo y realmente si se lo vas a hacer es para que luego darle inmunoterapia. Entonces, eso hace que tengamos que seleccionar mucho nuestros pacientes si realmente vale la pena o no hacerlo en ellos. Y yo te digo al revés, Josep, ¿qué hacéis con la adyuvancia? Con la adyuvancia, donde, como tú has dicho, muchas veces la supervivencia global no se va a modificar si la libre enfermedad, pero las gráficas están realmente cercanas. Si el paciente luego progresa, tienes un tratamiento porque tienes la inmunoterapia y tú me vas a decir, pues hablar con el paciente y explicarle las gráficas y los datos. Pero reconozcamos que esto es difícil, que el paciente muchas veces te lo asuma y que asuma también un porcentaje de efectos adversos que tampoco es baladí, que puede ser un 24 o un 25% de efectos adversos de grado 3 o superior. Así que, ¿qué hacéis con la adyuvancia hoy en día después de lo que has contado a día de hoy realmente? Primero tengo que decirte que incluso en el equipo hay discrepancias en cuanto a cómo vemos el tema de la adyuvancia, ¿eh? Y a veces, pues bueno, tú intentas explicarle al paciente, pero al final el paciente te dice siempre lo mismo. Oiga, ¿y usted qué haría? ¿No? Muchas veces esta es la situación. Con lo cual, ahí tenemos. Yo creo que es muy importante entender las situaciones. Tú has mencionado la edad, el tipo de tumor también, porque ahí esperarás diferencias notables que yo creo que también hay que entender. Y, por ejemplo, la doctora Puig, que se ha levantado muy rápido, dice, es que lo de la adyuvancia, oye, aunque tenga un beneficio pequeño o no vayamos a demostrar evidencias en supervivencia global, oye, si reduce el riesgo de metástasis a distancia o me demora esta recurrencia a distancia, oye, esto tiene mucho valor para mí. Ella lo valora mucho con sus pacientes. Susana, ahora vas a hablar tú. Con lo cual, caso a caso, y no tenemos una bola mágica para decirle usted haga esto. Pero sí que te voy a decir algo. Hay biomarcadores a disposición técnica que no utilizamos porque no están financiados, que podrían ayudarnos. Yo estoy convencido de que un paciente, y os he enseñado un nomograma, los nomogramas tienen muchas críticas. No es lo mismo que un test genético, tal y cual, sí, pero los tenéis en una app y sorprende cómo el mismo estadio de JCC tiene grandes diferencias en función de la edad, de las mitosis, de cómo es el depósito de metastásico en el ganglio centinela, y te cambia radicalmente. Cuando yo enseño esto en un comité o hablamos de esto en un comité o lo trasladamos al paciente, cuidado, puedes tener riesgos de recurrencia muy elevados en pacientes con el mismo estadio. Entonces, la supervivencia global, es que yo no sé dónde me va a recaer este paciente. Si me hace una metástasis cerebral, porque visteis un poco los números que pasan muy rápido de dónde recurren los pacientes, no lo sabemos. Y más de la mitad van a recurrir a distancia o a distancia y localmente. Lo de la neoadyuvancia está muy bonito para un ganglio o lo que sabemos que va a ser, pero esto no es el porcentaje mayoritario de recurrencias que van a tener nuestros pacientes. Y si usted tiene una recurrencia en una metástasis hepática que van fatal, o en una cerebral y necesita corticoides a dosis altas, ya sabemos que ahí vamos a tener muy pocas posibilidades, con lo cual, oye, es que no lo sabemos. Yo creo que estamos todavía en un momento en el que tenemos que evaluar la edad del paciente, pros y contras, y poner en la mesa la posibilidad de una adyuvancia y no descartarla absolutamente, simplemente porque tenemos la moda de la neoadyuvancia en este momento, ¿no? O sea que sí, seguimos haciendo adyuvancias en estadios 2B, 2C, 3, poquitos 3As, pero algunos 3As tienen un riesgo muy alto, ¿no? Son 3As igual. Y creo que esto, bueno, pues hay que entender que no tenemos la solución para ello, ¿no? No te puedo ayudar mucho más. Susana. No, sí, gracias, José, porque sabes cómo pienso. Y no simplemente destacar estos dos puntos que has dicho, que a los 5 años las curvas libres de recaída siguen siendo paralelas y no se van a juntar, ni a los 5 ni a los 10 años. Y tú a mí me preguntas, yo prefiero no recaer a nivel sistémico, aunque cuando recaiga tenga posibilidades de responder. Pero yo prefiero hacer un año de tratamiento y no recaer que recaer. Y la posibilidad de recaída, metástasis a distancia, viscerales, disminuye a la mitad.
Y cuando hablamos, no, es que es solo un 10%. Yo digo, mira, tengo un revólver con 10 agujeritos y una bala. Dispárate tú primero. Un 10% es poco o mucho. Todo depende de cómo lo valores. Cuando lo vemos en curvas, es nada. Cuando lo ves delante de ti, la verdad es que un 10% no me gusta demasiado, ¿no? Entonces yo creo que hay que modular, porque cuando vemos, por ejemplo, la neoadyuvancia en mama, el beneficio que tiene es mucho menor y nadie la discute. Entonces yo creo que a veces nosotros somos incluso más papistas que el Papa. Si 1 de cada 10 pacientes se beneficia y no va a hacer metástasis a distancia, al menos hay que explicarle y que él decida. Claro, le tienes que decir, pues sí, hay una posible toxicidad potencialmente mortal de 1 de cada 1000. También es verdad, y hay pacientes que te dirán, mire, yo estoy bien, el día que lo necesite ya me trataré. O sea, para mí esto, primero, a los 5 años existe todavía un beneficio que se mantiene estable el beneficio y por lo tanto se mantendrá 10 años. ¿Cuánto dicen? No hay diferencia en la supervivencia, pero ¿cuántos años de seguimiento? Si ahora el melanoma ya ha disminuido la mortalidad a corto plazo, la esperanza de vida media del metastásico eran 6 meses, ahora es 5 años. No podemos ver la supervivencia a menos de 5 años, porque esto ya lo hemos ganado con el tratamiento sistémico del paciente metastásico. Este era mi concepto, ¿no? Ahí no estoy seguro, Susana, si a 10 años vamos a tener diferencias en supervivencia global por las mismas razones, pero... O sea, te digo que necesitaremos tener, lo digo sobre todo por el estudio que has enseñado, muy rápido, sueco, en el que hacían la cohorte pre y post introducción de la adyuvancia, y en población general analizan la mortalidad por melanoma y no cambia. Pero claro... la han seguido poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que todavía no da tiempo. Ya me callo. No, simplemente yo quería decir esto, personalizar, individualizar, bueno, y ya está. Es curioso, y un poco viene a lo que comentaba yo, estábamos hablando de un 10%, que para una adyuvancia nos puede parecer mucho, pero sin embargo es a lo que nos acogemos para decir lo pobre que es el resultado del ganglio centinela, 10%. De manera que, entonces, con esto, y también aprovechando, porque quería comentar lo que ha dicho Rafa, hombre, nosotros precisamente en esos escenarios, edad avanzada, cabeza y cuello, no tenemos muchos problemas a la hora de no recomendar ganglio centinela. El ganglio centinela, yo por cerrarlo así, en tono medio humorístico, en estos 20 años, esto es como en política, es todo muy polarizado. Tenemos un partido negacionista, hay absolutos negacionistas del ganglio centinela, ¿de acuerdo? Tenemos los centinelistas radicales también, ¿no? Y luego estamos, y yo me considero ahí, los médico-quirúrgicos moderados, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto yo lo he oído de otros cirujanos que han entendido muy bien la evolución de las especialidades. Está claro que nosotros vamos a seguir tratando melanoma, antes con una carga de cuchillo importante y ahora también con, bueno, menos cuchillo y un poquito de más inmunoterapia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo, ya digo, casi que la decisión o no de ganglio centinela se ha convertido, ha pasado de ser una decisión de protocolo a una decisión de comité multidisciplinar. Sí. Y teniendo en cuenta que muchas veces incluso nosotros mismos, que probablemente el hecho de que lo operes, eres más consciente de las consecuencias que puede tener y los beneficios que le puede dar. Entonces, por supuesto que cada vez más dejamos de hacer ganglio centinela, pero hasta el punto de abandonarlo, como dicen los negacionistas, pues todavía pensamos que no es el momento y no sabemos si llegará. Sí. Gracias. Una pregunta a Blanca y a Josep de respuesta rápida. A día de hoy, es decir, el lunes, ¿aplicáis en vuestra práctica diaria en consulta algún biomarcador? ¿Buscáis algún biomarcador que utilicéis a diario para la toma de decisiones de manejo o terapéuticas actualmente? Para la toma de decisiones actual, el biomarcador que está validado, que es BIRAF. Exclusivamente. El resto son biomarcadores que, como he dicho, están en investigación, no están validados. Además, algunos, a pesar de que sí que han demostrado que tienen gran utilidad para seleccionar a los pacientes que tienen una mayor probabilidad de recaída, como pueden ser los perfiles de expresión que no he comentado, no están financiados, ojalá lo estuvieran, porque yo sí que los aplicaría. Y en cuanto a la biopsia líquida, yo también la aplicaría. Creo que nos hacen falta métodos más sensibles, porque, como he intentado recalcar, un negativo no te excluye que haya una recurrencia, porque en mi experiencia sí que hay pacientes que tienen resultados negativos y luego sí que tienen, pues aunque carga tumoral baja, pero sí que tienen enfermedad ganglionar, tienen enfermedad a distancia y tienen una biopsia líquida negativa. Entonces, creo que todavía falta optimizar algunos biomarcadores, pero que
ojalá pudiéramos utilizar algunos en práctica clínica. O sea, ojalá pudiéramos utilizar los perfiles de expresión, en mi opinión, y seguramente el interferón gamma para poder seleccionar. PDL1 lo utilizamos, se solicita para los que van a llevar la combinación, cuando van a llevar combinación. La situación es esta en España. Pero tengo que decirte que, por ejemplo, en Estados Unidos las compañías financian el CASEL, genes de expresión génica, y los pacientes tienen acceso a esto. En Europa todavía no es el caso y en EADO estamos intentando apretar para que se considere esto, porque, por favor, estamos insistiendo mucho en las inmunoterapias con consecuencias económicas mucho más importantes en gasto público. Si comparamos esto con la introducción de estos biomarcadores, y no creo que sea ético no tenerlos. Hasta ahí puedo decir. Y es que aparte, o sea, se ponen en marcha muchas veces indicaciones de, por ejemplo, adjuvancia en estadio 3A, ¿no?, que se ha cuestionado, con una evidencia que quizás tenemos mucha más evidencia en los perfiles de expresión para seleccionar pacientes en cuanto al pronóstico, pero eso lleva mayor dinero por el dinero. Para decirte algo, yo en EADO discutimos de introducir esto en la Guía Clínica Europea de Melanoma mucho tiempo, y yo era a favor de recomendarlo. Y el motivo por el cual se decidió todavía no introducirlo es porque teníamos que demostrar el impacto en terapéutica o en decisiones clínicas, por ejemplo, de seguimientos intensivos, etcétera. Y a eso vamos a ir. Y esto lo podemos hacer. Es decir, si conseguimos ahora en EADO, que lo estamos negociando con, por ejemplo, Skyline, tener acceso gratuito a los biomarcadores para evaluar impacto clínico, quizá lo consigamos. Porque la financiación a veces es algo que depende de la presión que haya y de las conclusiones y unanimidad que haya en la comunidad científica también. Bueno, ahí estamos. Estamos en hora. Susana, si es muy rápido. Corto, solo dos que sí que usamos diariamente, que es la S100 y el LDH. Son los clásicos. Exacto, sí, nosotras también. Perfecto, pues muchas gracias a los tres ponentes y a la discusión, que ha sido muy enriquecedora. Seguimos. Vale.